Desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado que en México se dice que los regios nos creemos gringos o estadounidenses e inclusive se hacen muchas bromas de este tema constantemente. Y voy a dar mi percepción de esto. Obviamente no puedo hablar a nombre de toda la gente de Nuevo León, pero voy a decir lo que yo creo, yo he experimentado, yo he vivido y cómo entiendo yo el tema. Primero que nada quiero decir que más que agringados es atejanados, porque lo que se replica no es un tema de Nueva York, de Nebraska, de Ohio o de Oregon o de California, sino es en particular de Texas. Ahora, ¿qué pienso yo de este tema? Voy a desarrollarlo un poco de una manera muy breve. A ver, cuando yo, en mi infancia, yo lo que yo recuerdo que se mencionaba, pues yo me lo creía. Dije, no, pues sí es cierto, esto es verdad. Pero luego llegó el tiempo de mi adolescencia y dije, no, esto yo creo que no, pues no es así. O sea, no creo que es simplemente algo que se menciona y nada más. Sin embargo, luego ya en mi época de adultez, yo me fui a la Ciudad de México entre 2003 y 2016 y francamente ahí es cuando percibí más cosas, si bien ya había ido, etcétera, pero no había estado un periodo tan largo en la Ciudad de México al menos en otra parte de México. Y aquí es donde sí pude percibir que en estas partes también conozco Guadalajara, por ejemplo, pues ahí sí se siente más lo que es México en el sentido de, pues de las tradiciones, de inclusive, pues de muchas cosas, de la gastronomía, de la cultura. Básicamente ahí yo es donde me di cuenta que sí hay un atejanamiento esto en Nuevo León. Y entonces desde ese momento, pues yo volví a pensar lo que creía de mi infancia, es más, lo pude confirmar con muchas experiencias que tuve con personas y con situaciones esto en la Ciudad de México. Y además que me lo mencionaban mucho, porque insisto, es un tema que se menciona bastante. Ahora, número tres, aquí hay que decir algo que este es un tema también de cercanía. Es algo aspiracional, que se busca replicar, y yo no lo veo mal, el éxito. Pues imagínate, tienes frontera con la principal economía de la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, en particular, insisto, con Texas. Pues la verdad es que es un tema, pues aspiracional, que no, pues no todos los países tienen pegados a Estados Unidos, solamente Canadá y México, y tampoco todos los estados de México o de Canadá. Y entonces aquí también yo diría, para desarrollar un poquito más por qué me refiero de este atejanamiento. Por ejemplo, no es, si uno ve la ciudad de Monterrey, cómo se desarrolló, pues es muy horizontal en lugar de vertical, está más diseñada para no caminarla, está diseñada para andar en carro. Así como es, por ejemplo, ciudades como Dallas o Houston, en donde el transporte público pues no es el de Nueva York, por ejemplo, no hay un metro como el de Nueva York, o que es una ciudad más vertical. Entonces aquí es por eso que yo digo que este agringamiento no es un agringamiento de Massachusetts o de otra cosa. Ahora, también aquí hay otra cosa, otro tema, que es el de la centralización que hay en México, que a la gente de Nuevo León, ahí sí creo que pudiera decir que a todos o a la mayoría pues no le gusta esta centralización que hay en México. Otro tema es el de las tradiciones, yo creo que también ahí se nota mucho. Bueno, antes de entrar a las tradiciones, entra la gastronomía. Por ejemplo, esta comida Tex-Mex que se vende pues en la región, pero también en el extranjero, en otros países terceros fuera de Estados Unidos y de México, pues es parte, yo creo que cuando se habla de la gastronomía Tex-Mex se habla de la parte norte de México y de la parte de Texas, lógicamente, pues con todo este tema de las fajitas, de la carne asada, del tema de las tortillas de harina, etcétera, que creo que es muy particular. Entonces, pues creo que también hay esta otra cosa. En cuanto a las tradiciones, a ver, yo diría una cosa, esto es real, en Monterrey, en Nuevo León, se celebra pues sí, se lleva más el tema de Halloween que el Día de Muertos. El Día de Muertos realmente, pues no es algo pues tan relevante, o son cosas nada más que ponen en las escuelas o así, pero francamente no se celebra como en otras partes. Que el Día de Muertos hay que decir que no es una cosa 100% mexicana, que lo voy a desarrollar este tema y se los voy a colgar aquí abajo, porque hay gente que piensa esto y no. Este es un tema que viene mucho de la herencia, más que de la herencia de este sincretismo con la conquista de España. En la Navidad pasa lo mismo. La Navidad y cuando se dan los juguetes, esto en Monterrey,
o en Nuevo León, pues se dan el 24, en la noche del 24 de diciembre, no así el Día de Reyes, ahí no se da ningún juguete, y también aquí el tema nada más, a lo mucho pues se come la rosca, que aquí también vuelvo a decirlo, por ejemplo en la Ciudad de México, bueno, hasta tienen otra cosa que le llaman a mí, bueno, que dicen lo de pedir calaverita y no sé qué esto en Halloween, que piden dinero, cosas que pues, son tradiciones muy distintas a lo que versa a nivel internacional. Y por otro lado, también insisto, lo de esto de la rosca de Reyes. Esto también es una cosa que viene de España, porque es por el roscón de Reyes. Entonces, la herencia española yo siento que permeó más esto en lugares como la Ciudad de México, inclusive también en la coctelería. Mientras que en Monterrey se toman prácticamente mucha cerveza por obvias razones del tema de la cervecería, etcétera. Pues en la Ciudad de México sí tienen más coctelería y además, por ejemplo, pues se toma más vinos o cubas, que también este es lo mismo que los cubatas de España. Es por eso que yo creo que tienen más herencia de esta conquista española en el centro de México y en otras latitudes de México que en el norte en general. Y concluyo, pues hay que decir que, por ejemplo, Nuevo León, o más bien dicho Monterrey, pues tiene 424 años, esto en 2020. Pues la verdad es que es una ciudad muy nueva, donde no había algo antes. Más o menos tiene lo mismo que tiene, por ejemplo, como Nueva York. No estoy comparándolo, ni mucho menos, pero sí hablo de cómo estas ciudades nuevas se fueron creando, a lo mejor a diferencia de una ciudad de México que tiene pues miles de años o inclusive pues un Londres o este tipo de ciudades, pues su arquitectura, todo su tema pues es ya muy, de muchos años para atrás, muchos siglos y pues el de estas ciudades que menciono, inclusive pues también de Estados Unidos, muchas de estas, pues realmente son muy nuevas y pues esa es mi percepción. Yo creo que más que un agringamiento es un atejanamiento y confirmaría este estereotipo desde mi punto de vista. Le dejo ahí mi cuenta de Twitter e Instagram que es @José Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.